Bien, chicos y chicas, la clase de hoy es una continuación de la clase de la semana pasada. Se llama Subsistemas urbano y rural, ¿cierto? La clase pasada estuvimos introduciendo el concepto de territorio. Lo principal de esa clase era la idea de que el territorio es un concepto polisémico, es decir, que tiene muchas definiciones y depende mucho desde la disciplina en que se aborde cuáles son esas definiciones. En este caso, para la disciplina de la arquitectura y el urbanismo, los dos principales subsistemas que nosotros revisamos como elementos del territorio son estos dos, el urbano y el rural. Me imagino que ya el concepto está relativamente conocido. Vamos a hablar de algunas cuestiones, algunas precisiones respecto de ello, pero en verdad no aporta mucho más a lo que ustedes ya conocen o ya han reflexionado, quizás en algún otro curso. Em, Básicamente, para volver a la idea de territorio, lo importante es entenderlo como un sistema, ¿cierto? Como un sistema que tiene tres características principales. Es un sistema abierto, es decir, que pueden entrar y salir elementos de ese sistema, no es un sistema cerrado. Y cada elemento que entra o sale contribuye de alguna forma a la creación de subsistemas, ¿cierto? Partes de este sistema. La idea de la diapositiva inicial es justamente esa idea de capas que se van superponiendo para entender el territorio. En este caso, podemos estar hablando de que algunos de los subsistemas son el ecológico, el económico, el social, ¿cierto? Ya lo habíamos revisado anteriormente. Pero es importante reconocer este sistema como un sistema abierto e inacabado, ¿cierto? Se va completando y va mutando permanentemente. Luego podemos hablar de que el territorio es un sistema único, ¿cierto? Cada territorio tiene sus particularidades, sus formas distintas de ser abordado, sus propias formas de relaciones humanas, no humanas, ¿cierto? Estuvimos hablando de eso la semana pasada también. Cada uno tiene sus propias formas de apropiación, las propias formas de utilizar el territorio. Estuvimos hablando, por ejemplo, de que el territorio, entendido desde una cultura como la chilena, es completamente distinto, del territorio desde la percepción, por ejemplo, del pueblo mapuche, y eso implica que cada uno de esos territorios es único, ¿cierto? Entonces es un territorio, es un sistema abierto, también es un sistema único. Luego, la tercera característica principal de los territorios es que son un sistema dinámico. Es lo que muy relacionado con el punto uno, ¿cierto? Además de ser un sistema abierto, es un sistema que se construye y se transforma permanentemente, ¿cierto? Hay dinámica de relaciones sociales, económicas, avances tecnológicos y ciclos naturales que van cambiando permanentemente el territorio, lo van modificando. eh, Algunos subsistemas se van a adaptar a esas modificaciones, otros no se van a adaptar y por lo tanto van a morir. Algunos subsistemas van a morir, otros van a mutar y otros finalmente pueden abandonar en esta idea también de territorio como sistema abierto, van a abandonar el sistema territorial. Esa es la idea eh, de completar un poco desde la clase pasada hasta la actual, la idea de territorio como un sistema. Entonces, el territorio articula distintos subsistemas. Vamos a encontrar distintas capas de este sistema, distintas componentes, y cada uno podemos definirlo como un subsistema, con características endógenas, ¿cierto? Características propias, características del propio subsistema, y características exógenas, características relacionadas con su relación con los otros subsistemas. La relación entre los distintos subsistemas y su condición abierta hace del territorio una realidad dinámica propensa al cambio, permanente. Algunos subsistemas, ya lo habíamos nombrado algunos, ¿cierto? El medio físico construido, el medio natural, la población, que es el principal motor de cambio de los subsistemas actuales, ¿cierto? Las dinámicas de poblamiento, ustedes ya en Territorio Urbanismo 1 lo ven en alguna manera cuando empezamos a hablar de los conceptos de habitante y de demografía. El principal factor de cambio de los sistemas eh, actuales de los territorios como subsistema, o como sistema y como suma de subsistemas, es la población, son las personas. Las personas son los principales factores de cambio. En otras épocas quizás eran más importantes las relaciones entre los otros seres vivos, entre animales, y quizás en el futuro las relaciones entre
objetos tecnológicos sean el principal motor de cambio de los sistemas territoriales, pero hoy en día, y durante ya alrededor de 7.000 años, desde los primeros asentamientos, ¿se acuerdan de las clases de territorio urbanismo 1? Hasta la actualidad, el principal motor de cambio de los territorios son la población, son las personas. Otro factor de cambio no menos importante, pero muy relacionado con lo anterior con las personas, son las actividades económicas del territorio. Y otro subsistema podría ser el marco legal o institucional, por ejemplo, las leyes, las normas, los planes reguladores, distintos elementos que norman el territorio desde un papel, desde la jurisdicción, desde la jurisprudencia, desde lo jurídico, así como en amplio espectro, que también va a modificar las relaciones territoriales, pero también en mucha relación, me interrumpo un poco porque viene entrando gente y me avisa y la admito, disculpen. Entonces, estos dos últimos subsistemas, que son, por ejemplo, las actividades económicas o el marco legal e institucional, en definitiva, están muy relacionados con la población como motor de cambio. Em, en este mismo sentido, vamos a hablar de cómo se puede estudiar la población desde entendido como un subsistema del territorio. Y hay tres temas importantes y de formas de abordar el concepto de población o de demografía o de desarrollo de la sociedad en el espacio, en el tiempo y en la estructura. Esos son los tres principales. Vamos a hablar de algunas condiciones de algunos como para dejarlo un poquito más claro, pero no es el tema de la clase en específico. Desde el espacio, se puede, cierto que está aquí, se puede hablar, se puede estudiar la población desde su distribución, ¿cierto? Hablar de, este sí es el tema de la clase de hoy, de áreas rurales, áreas urbanas o áreas vacías del territorio, ¿cierto? Áreas sin personas, no vacías de todo, sino que vacías de personas. Y ahí aparecen como los dos principales subsistemas que tienen que ver con la clase, que es el subsistema rural y el subsistema urbano. Vamos a hablar un poquito de ello ahora, pero en verdad siempre poniéndolo en cuestión porque es una cuestión, de nuevo, bastante móvil, dinámica y por lo tanto va cambiando en el tiempo. En este sentido, el segundo de los factores a estudiar cuando estudiamos la población como subsistema del territorio es el tiempo. Y hay dos elementos importantes que considerar. El crecimiento natural, es decir, los números de natalidad, mortalidad de un territorio en sí mismo. Y el segundo son las migraciones, que son básicamente las personas que llegan o salen de un territorio, ¿cierto? La inmigración, en el caso de las personas que llegan, o de la emigración, las personas que salen. Eso también es una parte importante de los estudios de la población, el factor tiempo, ¿cierto? Cómo cambian la población en el tiempo. Y la última o tercera forma de estudiar la población es justamente desde su estructura. Y ahí hay condiciones interesantes de estudiar, como por ejemplo la edad. Y ahí estamos hablando de si una población está envejecida, por ejemplo, si es una población joven, hay mucha población infantil, y eso va a cambiar las formas del subsistema social en el territorio. Y lo segundo, que tiene mucho que ver con el tema distributivo, que habíamos hablado antes, es la actividad. ¿A qué se dedican principalmente las personas en el territorio? Y ahí están los distintos tipos de actividades, que son como la actividad primaria, que es la extracción de recursos naturales, la secundaria, que es la industria, el desarrollo de manufacturas y productos, la terciaria, que es la actividad de servicio, y la cuaternaria, que es la actividad relacionada al conocimiento y a la innovación. Esas son las cuatro actividades y como ustedes ven, están muy relacionadas con la distribución, con la posibilidad de determinar los subsistemas urbanos y rural. Los subsistemas rurales van a estar principalmente ligados a la actividad primaria, a la extracción de recursos naturales, y el sector o el subsistema urbano tiene más que ver con la actividad secundaria, industrial, hasta hace algunos años en que la industria ha tendido a desaparecer de las ciudades del mundo, salvo en China. La industria se ha ido hacia un solo país o hacia un grupo de países productores, y la actividad terciaria es la principal de los subsistemas urbanos. Eh, y ahora último, muy incipientemente, un tema súper interesante de estudiar es la actividad cuaternaria
la actividad de la innovación, ¿cierto? Las ciudades creativas, el Smart City, distintos conceptos que aparecen también como muy ligados al tema urbano. Es difícil, por ejemplo, sería difícil decir que la innovación está o que las últimas actividades tecnológicas están ligadas a los subsistemas rurales. Sería muy difícil hacer esa aseveración, a pesar de que también hay algunas consideraciones mixtas, ¿cierto? Entonces, estas son las tres principales formas de entender la población como subsistema del territorio. Nos vamos a centrar hoy día en el tema distributivo relacionado con espacios ocupados poco, que son los sistemas rurales, y los sistemas altamente concentrados, que son los espacios urbanos, relacionados de nuevo con el tipo de actividad económica que se realiza en ese territorio. Ahí hay un mapa de la población a nivel mundial y las concentraciones de población. Ustedes ven en los azules más oscuros los sectores o los países que más población tienen. En este caso, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, China, India, sectores, el centro de Europa, Rusia, son los principales lugares donde se concentra la población muy poco concentrada en África, Australia un sector intermedio, y el resto de Latinoamérica también entre una población intermedia y de baja nivel de población, como los sectores interiores, ¿cierto? Bolivia o Paraguay. Pero este no es el principal factor. Ustedes saben que la población mundial ha ido siempre en aumento, pero lo que nos llama más la atención para el estudio de los territorios y de la población del territorio no es ese factor, sino que es el factor de ruralidad o la población urbana. Esto es lo que ha estado cambiando fuertemente en el planeta en los últimos 50 años y que se espera que siga cambiando en los próximos años. Aquí vemos en los colores más claros los lugares que tienen menor ruralidad, es decir, los que tienen menos población rural, y en los sectores más oscuros, porcentajes mayores de ruralidad. En este caso, destacan todavía África, eso no es una sorpresa, pero todavía destacan como nivel de ruralidad países como China e India, ¿cierto? China e India, que si ustedes ven la diapo anterior, son países con mucha población, pero al mismo tiempo países todavía medianamente rurales. Es por eso que en los próximos años se espera que este factor cambie y que el porcentaje de personas que viven en la ciudad, que hasta hace pocos años se había cifrado en el 49%, se tienda a cambiar hasta un 60% en los próximos 10 años, considerando de que China e India están teniendo un desarrollo hacia la urbanidad muy potente. Si antes o hace 10 años la economía china estaba principalmente basada en la agricultura, eso ha pasado a ser cada vez menor, y es la industria la que ha estado creciendo, y también el sector terciario chino y el sector terciario indio, es decir, los servicios que se entregan en esos países. Y eso ha estado cambiando fuertemente y hay una población brutal del campo a la ciudad, ¿cierto? En los países más desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, incluso en Chile, en Latinoamérica, se está hablando recientemente de una contramigración y de que a personas les interesa irse de las ciudades por distintas cosas, porque están muy contaminadas, por distintos elementos. Eh, Están buscando irse a vivir en sectores rurales. Esos números son insignificantes respecto de la población rural o del campo que se está yendo a vivir a ciudades en países como China e India, que si de nuevo revisamos la población mundial, son los países que más tienen población. Es decir, el fenómeno de la urbanización, a pesar de que en países desarrollados esté modificándose un poquito la tendencia y hay gente queriendo irse a vivir al campo, a nivel mundial la urbanización va a seguir creciendo los próximos 50 años sin parar, mientras China e India sigan con un modelo de desarrollo hacia la industria y hacia los servicios y abandonen el campo. Eso es uno de los cambios geográficos y políticos a nivel mundial más importantes. Finalmente, esta clase se trata de hablar de un poquito de una dicotomía que para mí es una dicotomía falsa. Una dicotomía es como un antagonismo, ¿cierto? Una diferenciación entre un blanco y un negro. En el caso de esta presentación y de mi visión,
es una dicotomía falsa entre lo rural y lo urbano, siendo que lo rural siempre ha estado, no siempre, pero generalmente en las últimas décadas ha estado asociado al atraso, ¿cierto? Al rezago, a ciertas actividades relacionadas con la producción agropecuaria, que es pobre, que es dificultosa, que es forzada, ¿cierto? Siempre estaba la idea del campesino como una persona que le cuestan las cosas, donde se sufre mucho, donde hay mucho atraso, mientras que lo urbano, eh, por distintos motivos, incluso por cuestiones políticas, ha sido planteado como el espacio del progreso, el espacio del desarrollo, el espacio de la industria, los servicios, el trabajo, el espacio del triunfo. ¿Cierto? Hay un libro clásico de un economista norteamericano que se llama Edward Glaeser, que se llama El triunfo de las ciudades, que básicamente expone justamente que el ámbito urbano es el espacio donde el desarrollo humano está asegurado por distintas condiciones y que allí es el lugar del triunfo, mientras que los otros lugares que no son urbanos básicamente son el fracaso. Para mí, en esta concepción un poquito más compleja, eh, los subsistemas urbano y rural son complementos. Son complementarios, los dos son necesarios y los dos son importantes de cuidar. Muchas veces esta idea de que lo urbano es el progreso ha permitido a algunos argumentar, sin mucha base científica sobre todo, de que lo mejor que le puede pasar al planeta es que las ciudades se sigan extendiendo y se sigan comiendo los sectores agrícolas y los sectores rurales de las cuencas o de los sistemas geográficos, porque la ciudad es donde existe el desarrollo y el campo tiene poco valor. Y eso, por ejemplo, para mí es problemático, básicamente porque creo que la ruralidad es importante y es cada vez más importante, y de eso se trata un poco esta clase. Entonces tenemos justamente esta idea de la importancia creciente de las ciudades y que ha desviado las miradas institucionales, estamos hablando del Estado, de los gobiernos, de la academia, ¿cierto? Del espacio universitario, del pensamiento y también de los ciudadanos, porque la mayoría de ellos viven en ciudades y el campo lo ven como una cuestión básicamente de vacaciones, ¿cierto? Para vacacionar, no es una parte del territorio que se comprenda. Han aislado la importancia de los problemas del campo contemporáneo, que no son pocos, que son bastantes y que desde la disciplina de la arquitectura y el urbanismo deberían ser importantes de revisar. En este sentido, no se difunde o promueve una revisión detallada de las características del nuevo campo o del campo contemporáneo, eh, y nos aísla o nos aleja de preguntas súper importantes. ¿Qué sucede con el patrimonio cultural de sectores rurales, por ejemplo? ¿Cómo son y cómo se protegen las formas de habitar lo rural? ¿Cómo es el habitante rural? ¿Cómo es su identidad? Son cuestiones que son propias de los estudios urbanos, pero que en verdad han estado súper olvidadas con esta idea de que lo urbano es lo principal. ¿Cuáles son las necesidades de los habitantes o del habitar rural? Eh, ¿Son todas las áreas rurales iguales? Que es una pregunta importante, porque si queremos entender los territorios, no podemos entender un subsistema tan importante como el rural como una cuestión igual en todos los lugares, que tiene que ver con la diapositiva del inicio, ¿cierto? Que dice relación con entender los sistemas territoriales como sistemas únicos. En ese sentido, también cada área rural como subsistema de un sistema territorial también es único y tiene sus particularidades y son importantes de entender. Y eso también tiene que ver con la disciplina de la arquitectura, por ejemplo, porque muchos de ustedes llegan al final de sus procesos eh, de, de aprender la arquitectura y desarrollan proyectos de título o proyectos ya de bachiller, proyectos de licenciatura, que son los niveles intermedios antes de llegar al título de arquitectura, y plantean proyectos en sectores rurales o perirurales o periurbanos, sectores alejados del centro de la ciudad. La mayoría de los terrenos que ustedes eligen para hacer proyectos de título eh,
son rurales porque justamente allí es donde se encuentra espacio para desarrollar grandes proyectos. Y finalmente, una de las dificultades o una de las principales debilidades que tienen los proyectos de ese tipo son que no entienden la ruralidad, o no entienden el modo de habitar de ese sector específico y sus especificaciones, sus consideraciones eh, más básicas. Y estas preguntas nos abren un montón de temas a desarrollar cuando desarrollamos proyectos en ese lugar. O también cuando hablamos de sectores que son urbanos, pero que son pequeños, pequeñas localidades o ciudades intermedias. ¿Cómo son esas ciudades? ¿Cuál es el patrimonio? ¿Cómo se habitan? Porque ustedes están acostumbrados, ¿cierto? Viven la mayoría en Santiago, a pesar de que algunos son de regiones, pero habitan grandes ciudades o metrópolis, salvo contadas excepciones, que son las que revisamos bueno, algunos ya los conozco, sé de dónde vienen, pero la mayoría, como estudian acá en la UTEM, ya están viviendo en sectores urbanos y en sectores metropolitanos gran parte del año. En ese sentido, cuando se acercan o cuando se reencuentran con estos terrenos que son diferentes, pues no son urbanos, sino que son más bien de una característica intermedia o mixta, se olvidan de muchas de estas preguntas porque creen que están trabajando en un territorio urbano 100%. Eso es una cuestión a considerar. Y aquí hay algunas definiciones para Chile, porque también la institucionalidad, ¿cierto? Como habíamos visto, el Estado, los gobiernos, definen ciertos parámetros para decir qué es lo urbano y qué es lo rural. En Chile, el concepto de entidad urbana dice relación con un número específico de habitantes. Se supone que desde los 2.000 habitantes hacia arriba estamos hablando de un sector urbano. Vamos a poner un signo de pregunta a esa aseveración porque, de nuevo, hay muchas consideraciones intermedias y mixtas de este sector, o sea, de este concepto, y yo estoy seguro de que hay muchos sectores que tienen más de 2.000 habitantes y que no tienen la característica de urbano para nada. Además de que los sectores urbanos sean aquellos que tienen más de 2.000 habitantes, también se pone en la norma chilena, relacionado principalmente al censo, es que todos los pueblos o todos los sectores que tengan entre 1.000 y 2.000 habitantes y que el 50% de la población activa esté dedicada a actividades secundarias y terciarias también son urbanos. Aquí ya estoy un poquito más de acuerdo porque incluyen otra consideración, ¿cierto? A esta definición bastante escueta de lo urbano en Chile, y agregan la consideración de actividad. También estoy de acuerdo con esta concepción, porque creo que hay muchos sectores en Chile que son de menos de 2.000 habitantes, pero la mayoría están dedicados a actividades secundarias, a la industria o a las terciarias, que son los servicios, y que también pudiesen ser bastante más urbanos que sectores de más de 2.000 habitantes, que están principalmente dedicados a las actividades agrícolas o de extracción minera, por ejemplo, que para mí son sectores rurales. Entonces ahí, por lo menos, bueno, en la legislación chilena aparecen dos conceptos: el número de habitantes y también a qué se dedica la población, la actividad económica. El texto que complementa esta clase y que está en la página web es un texto de la ONU que integra más conceptos todavía a esta definición de lo urbano o lo rural. Integra principalmente el concepto de densidad. También cuando hacemos la definición entre rural y urbano, para mí es muy importante el nivel de densidad que tenga cada población. En ese sentido, también me imagino bastantes sectores en Chile y en el mundo, esto no es propio solamente de Chile, donde hay más de 2.000 habitantes, pero están tan dispersos en un territorio que no llegan a ser urbanos. Estamos hablando de parcelas de agrado, por ejemplo. Hay muchos sectores en parcelas de agrado, predios rústicos, tienen distintas formas de entenderse, parcelas, para decirlo como en chileno normal, eh, que son sectores alejados de la ciudad, alejados del centro de la ciudad, que son subdivisiones de 5.000 a 10.000 metros cuadrados, ¿cierto? Donde hay una o dos casas por cada uno de esos grandes predios, donde puede ser que tengan más de 2.000 habitantes cada una de esas comunidades, pero que sean vecinos que no se conocen porque cada uno vive en su parcela y en su automóvil, y toma su automóvil y se va por carretera, se conecta a la ciudad, ¿cierto? Va a su lugar de trabajo,
Normalmente esas parcelaciones de agrado, la mayoría de las personas también se dedican a actividades secundarias y de servicio. Normalmente son personas que viajan, que viven en este sector como medio rural, pero que trabajan en sectores o en las áreas centrales de las ciudades, pero que al mismo tiempo no alcanzan a un nivel de densidad suficiente como para decir que allí hay un sector urbano donde las relaciones entre las personas son complejas, son básicamente vecinos que no se conocen, que no generan relaciones, que no tienen un sector tampoco de servicios que los alimente, más allá de un supermercado periférico. Em, entonces yo también me pregunto ahí, ¿serán esos sectores de parcelaciones de agrado donde no hay relaciones sociales urbes o entidades urbanas? También me lo cuestiono. Entonces, eh, ese trabajo escrito, que es una definición o una conceptualización interesante que hace ONU respecto de lo que es urbano y lo que no, también tiene un link al que uno puede entrar para revisar distintas definiciones a nivel mundial de qué es urbano y qué es rural, que me parece interesante de revisar, para que le echen un vistazo a ese material. Entonces, de nuevo, lo urbano, con signo de pregunta, poniendo un ejemplo en este caso, San José de Maipo, que es un sector urbano según la definición, porque tiene 5.281 habitantes según el último censo. Es un sector que se encuentra en la montaña, no sé si todos lo conocen, me imagino que la mayoría ha visitado el sector del Cajón del Maipo. El principal, el centro del Cajón del Maipo, ¿cierto? Que son estos sectores naturales que encontramos en la precordillera, en la comuna de Puente Alto y San José de Maipo, que bueno, Puente Alto conecta con esta comuna que es individual, que se llama San José de Maipo. Y el centro de esta ciudad, o este sector urbano, como diría la legislación chilena, tiene este aspecto, ¿cierto? Tiene una densidad suficiente, tiene más de 5.000 habitantes, y por lo tanto, y la mayoría de los habitantes se dedican a los servicios y al turismo, sobre todo al turismo de fin de semana que llega a este sector periférico de la ciudad de Santiago. Según la definición clásica que hace el Estado chileno, sería un sector urbano. Pero cuando nosotros lo visitamos, vemos que tiene características también bastante rurales. Las personas que habitan este lugar tienen ciertas consideraciones, tienen cierta forma de habitar que no es igual al de una persona que vive en una comuna central, ya sea Santiago, Ñuñoa, Providencia, San Miguel, San Joaquín, etc. El habitante de este sector de la ciudad o de la metrópoli de Santiago no es igual, y ustedes lo pueden ver cuando lo visiten. Tiene otras consideraciones, tiene su propia forma de habitar, su propia forma de entender el territorio. Entonces también tiene como ciertas relaciones de actividades económicas y funcionales, más relacionadas con actividades rurales. Seguramente, quizás no todos se dedican a los servicios, algunos de ellos se dedican a las actividades forestales, pecuarias, de actividad agrícola que hay a los alrededores. Es un sector que todavía tiene sectores productivos agrícolas a sus alrededores. Quizás algunos de los habitantes que viven en el sector central de San José de Maipo todavía se emplean, todavía tienen trabajo en sectores agrícolas y rurales, o se dedican a manufactura no de nivel industrial, ¿cierto? Hacen pequeñas artesanías que venden en la plaza de armas de San José de Maipo, se dedican a la gastronomía típica. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿es realmente San José de Maipo un sector urbano? Pues también, según la definición que hace el PNUD, ¿cierto? Eh, Podemos preguntarnos si también tiene ciertas características eh, rurales que lo hacen distinto. Entonces, cuando tenemos que desarrollar un proyecto, ya sea de urbanismo o de arquitectura, en una localidad como San José de Maipo, ¿lo vamos a hacer igual que si lo hacemos en Santiago Centro? Yo creo que no. Y yo creo que las preguntas que hacíamos en las diapositivas anteriores tienen bastante más relación con este tipo de hábitats, con este tipo de entornos, que las preguntas típicas de un sector urbano. Entonces, cuidado con esas especificaciones. Eh, otro sector
que pudiésemos ya catalogar de específicamente rural, y esas son las imágenes más o menos del sector de San Alfonso, en el mismo sector precordillerano eh, de, del Cajón del Maipo, donde vemos ya que el paisaje es completamente distinto, ¿cierto? Aquí ya, en esta parte uno cabría dudas de definirlo como rural o urbano, tienen características de ambos, pero vemos que en este sector ya es completamente distinto, tiene menos de 2.000 habitantes, tiene 1.348 habitantes, y definitivamente no es una ciudad, pero no solamente porque tenga pocos habitantes, porque si nos referimos de nuevo al concepto de que menos de 2.000 habitantes, o entre que 1.000 y 2.000 pueden ser urbanos siempre y cuando la mayoría se dediquen a actividades secundarias, yo me pregunto, si es que las personas, encuestamos a las personas de San Alfonso y les preguntamos dónde trabajan, y la mayoría nos responden que trabajan en el sector de servicio o de industria, yo me pregunto si con este paisaje podríamos estar hablando de un sector urbano. Yo creo que definitivamente no, por la condición que estábamos comentando antes de la densidad. Si tenemos un sector donde la densidad es de este tipo, más allá de que tenga una cantidad considerable de habitantes, ¿cierto? 1.400, y quizá en el próximo censo haya gente que se vaya a vivir a este sector y lleguemos a los 2.000. Pero si tiene 2.000 habitantes y tiene este tipo de paisaje y este tipo de densidad, ¿es urbano? Yo no lo creo. Hoy día sigue siendo rural, es bastante claro, pero con esto de lo que hablábamos antes, un poco de la contramigración de la ciudad al campo que se está desarrollando en los últimos años, y que no es raro, de que en este sector se están desarrollando parcelaciones de agrado, donde gente que trabaja en la ciudad, pero que quiere vivir en el campo, se vaya a vivir a estos sectores. Yo también creo que no es que eso vaya a cambiar su definición a urbano inmediatamente, ¿cierto? Todavía va a tener consideraciones mixtas, de rural, de urbano, dependiendo de lo que habíamos hablado, de población, pero también de densidad y también de actividades económicas a las que se desarrollan las personas que viven en este sector. Finalmente, ya pasando un poco a la parte o volviendo más bien a la parte de las preguntas que se abren en este nuevo contexto donde lo rural y urbano son dos subsistemas complementarios del territorio entendido como una cuestión compleja, dinámica, que va cambiando permanentemente, abierta. em, Empiezan a aparecer como algunas consideraciones especiales que se han denominado nueva ruralidad. Entonces, algunos autores van a sostener que emerge una nueva ruralidad que tiene características bastante distintas a la ruralidad del siglo XIX o incluso del siglo XX. Hay transformaciones productivas en las actividades económicas del sector rural que son importantes. La tecnificación del campo, ¿cierto? Cada vez trabajan menos personas en el campo, pero hay más tecnología, más formas más tecnológicas de extraer los productos naturales, ya sean agrícolas, ya sean mineros, ya sean forestales. Por lo tanto, hay cada vez más tecnología en esta nueva ruralidad que va cambiando las consideraciones. Y también hay una cuestión estructural que tiene que ver con la aparición de nuevas actividades productivas en la ciudad. Y va a ser cada vez más normal que aparezcan en las ciudades elementos que antes nosotros decíamos que eran del campo, como por ejemplo la producción de alimentos en la ciudad. Es cada vez más normal que aparezcan huertos urbanos, comunidades que no satisfacen toda su necesidad alimenticia en sectores urbanos, pero sí tienen algunas plantaciones de vegetales, y bueno, también otras plantaciones, eh, pero que la desarrollan en sus edificios, en sus terrazas, en sus azoteas, e incluso en el espacio público. Y yo creo que va a ser cada vez más abundante la producción agrícola dentro de la ciudad. Entonces, esta definición o esta distinción o dicotomía, decíamos antes, clara entre lo urbano y lo rural va desapareciendo cuando empezamos a entender estas nuevas lógicas productivas, tanto en la ciudad como en el sector rural o en el campo. Otra cuestión importante que pasa en esta nueva ruralidad
es que empiezan a desaparecer las distinciones claras entre lo urbano y lo rural. Lo hablaba un poco antes, ¿cierto? Son dos subsistemas que son complementarios y que al mismo tiempo es cada vez más difícil definir un parámetro claro para decidir qué es lo urbano y qué es lo rural. Y en ese mismo sentido también lo que va apareciendo es que los dos subsistemas se necesitan, ¿cierto? Lo rural, las actividades productivas que se desarrollan en el campo, necesitan consumidores que normalmente están en la ciudad, y la ciudad necesita servicios ecológicos, como por ejemplo el oxígeno que se desarrolla en las áreas rurales más que en las urbanas, o los alimentos que se producen en las áreas rurales, para poder seguir desarrollándose. Es imposible pensar en una ciudad que no se alimente, y esos alimentos normalmente vienen de sectores rurales. Entonces, son dos subsistemas que se necesitan, que están interrelacionados y que no puede existir uno sin el otro. Entonces, de nuevo, es importante considerar las cuestiones del hábitat en el espacio rural, tanto como el urbano, porque son subsistemas que se necesitan. Y al mismo tiempo ya, si hacemos viajes, por ejemplo, desde el área central de la ciudad y nos alejamos y nos vamos metiendo en las áreas rurales, vamos viendo cada vez menos posible definir un límite. La cuestión de los límites urbanos son básicamente líneas que nos imaginamos en la cabeza, pero cuando hacemos este viaje nos damos cuenta que hay mucha mezcla. Ya aparecen sectores residenciales en áreas rurales, aparecen actividades productivas en áreas urbanas, cada vez hay como una degradación con muchos matices en este viaje que nosotros hacemos desde el centro de la ciudad hasta las áreas rurales. Mucha mixtura, mucha mixtura. Esa es la principal consideración. Y por último, también considerar de que hay una incorporación a la modernidad o a las últimas fases del desarrollo de los habitantes del campo. Eh, yo sé que no es, en Chile, por ejemplo, no es un caso tan claro, pero hay otros países donde vivir en el campo tiene casi las mismas ventajas urbanas que vivir en la ciudad. Por ejemplo, la conectividad a Internet, lo hemos vivido los últimos días, ¿cierto? Como una dificultad. Los compañeros y compañeras que están como en sectores lejanos de la ciudad tienen problemas de conectividad, pero eso se va a ir solucionando cada vez más. Y seguramente de aquí a pocos años, cuando vengan tecnologías como el 5G y otras, vamos a hablar de que la velocidad de conexión viviendo en el campo va a ser la misma que viviendo en la ciudad. Y eso es la modernidad llevada a los habitantes de los sectores rurales. Eso también cambia y genera relaciones distintas, de nuevo, en este concepto que se llama nueva ruralidad. Entonces, para hacer como una especie de resumen de distintos parámetros que nos van a permitir, por un lado, definir o tratar de definir, porque creo que todavía no está cerrado, lo urbano y lo rural, y para poner de nuevo en relieve que la nueva ruralidad es un concepto importante a trabajar cuando hacemos estudios territoriales y urbanos, son los que aparecen acá. Las nuevas migraciones, ¿cierto? El mundo va a seguir modificándose hacia la urbanización, porque países como China e India se están urbanizando fuertemente, pero en países con más desarrollo como Europa o incluso algunos países de Latinoamérica tienen una nueva migración que es de la ciudad al campo. Hay cada vez más personas que están decidiendo tomar sus cosas y vivir en el campo, a pesar de que trabajan quizás en la ciudad, pero creen que la calidad de vida está en sectores periurbanos, por así decirlo, no completamente rurales, ¿cierto? Pero sí con cierto grado de ruralidad. Otro aspecto interesante que no lo tocamos en la clase, pero sí es importante, es el tema de los desastres naturales relacionados con los niveles de ruralidad y urbanidad. Los terremotos y los tsunamis son un ejemplo de catástrofes socionaturales, en verdad. Está mal puesto el concepto, vamos a hablar de eso un poquito más adelante en las siguientes clases de asimetrías territoriales. Los desastres son socionaturales porque le suceden a las personas en el territorio. Eh, Generan modificaciones distintas de migraciones entre sectores rurales y urbanos. Desarrollo de conflictos sociales, no, en Chile no es el caso tan claro, pero sí hay conflictos sociales y étnicos
en sectores importantes del mundo que han generado migraciones hacia sectores del campo o hacia otros países, que hace que muchas personas salgan de las ciudades y se vayan a vivir en a sistemas semirurales, por así decirlo, como por ejemplo los campos de refugiados en distintas partes del mundo. Tenemos un compañero mexicano que se va a incorporar a las clases hoy, y en su país, por ejemplo, hay distintos campos de refugiados de personas no mexicanas, bueno, algunos sí, pero no la mayoría vienen de otros países, eh, de Centro y Norteamérica, que quieren entrar a Estados Unidos y que salen de las ciudades principales de sus países y llegan a campos de refugiados que tienen un hábitat eh, mm, relativamente rural, ¿cierto? En las fronteras de países como Estados Unidos, donde están esperando la posibilidad de poder entrar. Y eso también va modificando, estas nuevas migraciones van modificando este concepto de rural urbano, mientras siguen existiendo, por ejemplo, desplazados de territorio. El desarrollo de mercados laborales, agrícolas y de servicios en los países desarrollados está siendo cada vez más interrelacionado y cada vez más complejo. Y también el tema de, por ejemplo, hay una revalorización de la distancia entre el producto primario y la persona. No sé si han sido testigos de, por ejemplo, productos que dicen este producto viene a menos de 10 kilómetros, por lo tanto es más sustentable. Hay etiquetados que dicen como esto es un alimento saludable, sustentable o amigable con el medio ambiente, pues se traslada poco. En ese sentido, que lo urbano esté cada vez más cercano a lo rural va siendo cada vez más importante como un valor simbólico para ciertos productos, eh, que también habla de estas nuevas consideraciones de lo urbano y lo rural. La urbanización del campo también ha modificado fuertemente este concepto de urbano y rural. Sectores de segunda residencia también, ya sea de vacaciones o de actividades de fin de semana, comunidades ecológicas que se localizan en sectores periurbanos. En el caso de Santiago sí hay bastante de esto, la comunidad ecológica de Peñalolén, distintas parcelaciones. En el camino, por ejemplo, entre Santiago y Rancagua también hay bastantes de estas comunidades ecológicas que buscan un equilibrio entre lo rural y lo urbano, a pesar de que el concepto de ecológico es bastante cuestionable, cuando para trasladarse a esos sectores o a esas comunidades, la forma principal de transporte es un auto 4x4. Entonces vamos a poner entre comillas esto de comunidad ecológica o sector de segunda residencia, sectores urbanos, sectores rurales, como una posibilidad de mejorar la sustentabilidad urbana. Pero bueno, existe también como concepto y como fenómeno se está desarrollando. El desarrollo de pueblos industriales en sectores rurales también es importante, ¿cierto? Sectores alejados de la ciudad que concentran actividades industriales, como ustedes veían en los conceptos anteriores. Cuando se hablaba de urbano estamos hablando de actividad industrial, pero cuando tenemos polos industriales en sectores rurales, ¿qué es lo que pasa ahí? Que es rural, es urbano. Y también las conurbaciones, ¿cierto? La unión entre dos subsistemas distintos de entidades urbanas, quizás algunos más grandes y otros más pequeños. Por ejemplo, la conurbación entre Santiago y la comuna de Puente Alto, que ha sido como un proceso histórico, pero también, por ejemplo, ahora la conurbación entre Santiago y lo que habíamos visto antes de sectores como el Cajón del Maipo. También son conurbaciones que van modificando el concepto urbano y rural. La ampliación del concepto de conectividad, no solamente con las posibilidades que tenemos de movernos físicamente en el territorio, sino también las posibilidades de conectarnos, lo que hablábamos un poco antes de la conectividad, por ejemplo, de Internet. ¿Qué pasa con alguien que está hoy en un sector rural de Santiago, pero que se conecta a Internet y se conecta a una clase que está siendo dictada por un profesor que vive en el centro de la ciudad y que tiene otros compañeros que viven en distintas partes de la ciudad? ¿Qué pasa ahí con el concepto de lo rural y lo urbano? Estamos desarrollando ahora una actividad propiamente de lo urbano cuando hacemos estas clases online, porque tenemos compañeros que están conectados y compañeras que están conectadas desde sus casas en lo rural. Entonces, de nuevo, se abren solamente signos de preguntas cuando hablamos de estos conceptos que hasta hace algunos años parecían tan claros y dicotómicos
esto es urbano y esto es rural, y era muy fácil diferenciarlo. El valor patrimonial de lo rural también es muy importante, y aparecen otros conceptos como el agroturismo, como una actividad importante que mezcla, ¿cierto?, la agricultura, pero también con una actividad de servicios como es el turismo. Mezcla entonces primario con terciario, entonces de nuevo nos preguntamos, ¿qué es, rural o urbano? Y también temas relacionados con el medio ambiente, como el manejo y la conservación de los recursos naturales se vuelven cada vez más importantes como un tema de reflexión cuando pensamos en estos conceptos. Y por otro lado también la especialización territorial en el sentido de la formación de corredores económicos, como por ejemplo en Santiago, o en Santiago y sus sectores cercanos, lo que se le ha denominado la ruta del vino. En este caso como una formación de corredores económicos en el caso de lo vitivinícola. Pero también hay otros tipos eh, de corredores que van generando actividades mixtas entre lo rural y lo urbano o lo económico terciario, secundario y primario. Al mismo tiempo que aparecen alianzas estratégicas entre comercio rural y urbano, lo mismo que hablamos antes de estas etiquetas, que priorizan los alimentos que se desarrollan cerca de donde se consumen. Y bueno, emprendimientos de tipo regional, también hay muchos, con la idea de revalorizar la idea del campo. Eh, Parte importante de las políticas económicas que han desarrollado las regiones en los últimos tiempos tienen que ver con esto de poner en valor sus actividades que no son las urbanas. Con eso termina la clase de contenidos, que de nuevo, básicamente, hablar de los dos subsistemas principales que tienen que ver con el concepto de territorio, el subsistema urbano y el subsistema rural, entendidos en este caso como un complemento y no como una dicotomía como se ha visto hasta la fecha. Abro la palabra para las dudas, dejo de compartir la pantalla y nos volvemos a ver. Vuelvo a ver el chat, así que si alguien quiere hacer preguntas por el chat, pero lo ideal es que puedan abrir su micrófono para que las preguntas queden claras y no se vayan perdiendo en el camino. ¿Dudas? Consulta, es importante que hagan sus consultas en esta parte de la clase, porque ustedes saben que después tienen que contestar un formulario, eh, y que, claro, cuando están contestando el formulario es cuando se acuerdan de todas sus dudas y ya no va a estar la posibilidad de hacerlas. Entonces, eh, lo que les comentaba, este es el documento que complementa la clase. Es una definición de ONU Habitat de rural y urbano e integra el concepto de densidad que yo no traté tanto en la clase, así que léanlo. Y un video que es sobre también esta dicotomía clásica entre el campo y la ciudad, en este caso de un charlista de TED que habla de las dos Españas. Hasta antes del coronavirus, en España había un movimiento social súper fuerte asociado a los sectores rurales, lo que en ese país se ha denominado la España vacía, que es básicamente lo que yo estaba comentando de gobierno y políticas públicas que han tenido un foco principal en el desarrollo de las actividades urbanas y han abandonado el campo, y que ha tenido un fuerte... El movimiento social se desarrolla justamente porque hay un problema de precio entre lo que pagan los consumidores finales y lo que se les paga a las personas que viven en el campo. Entonces, si los precios son bajos, eh, justamente hay un problema que tienen las personas, un problema económico que tienen las personas que viven en el campo, que no ven ninguna ventaja en seguir viviendo en el campo y que pretenden abandonarlo y que las nuevas generaciones de esas personas o de esas familias se están definitivamente yendo a vivir a la ciudad y el campo está dejando de producir. Y eso es un problema importantísimo para las cadenas de abastecimiento de alimentos en España y había sido un movimiento social que estaba en auge, había muchas marchas de tractores, por ejemplo, en las carreteras, eh, marchas de agricultores que habían llegado a los centros de las ciudades
a desarrollar como protesta y ese tipo de cosas. Y bueno, todo se vio interrumpido por el coronavirus, pero era un proceso que estaba desarrollándose, y este video tiene mucha relación con esa dicotomía falsa, y de los elementos que, que lo urbano puede aprender de lo rural y viceversa. Ese es también es importante para evaluar el aprendizaje, que es la actividad que se les presenta aquí, que también la vamos a revisar ahora para ver si surgen dudas. Eh, Pide su nombre completo, el género con el que ustedes se identifican, pide elegir una de las siguientes categorías: desventajas de lo rural, ventajas de lo rural, desventajas de lo urbano y ventajas de lo urbano. No, perdón, ese es la cuarta categoría. Y la quinta, que es complementariedad de lo urbano y lo rural. Entonces, eligen una de esas categorías, ¿cierto? Por ejemplo, desventajas de lo rural, y desarrollan a través de mínimo dos ideas, dos argumentos que vengan de la clase, que vengan del video, que vengan de el texto de la ONU, y ustedes con dos ideas argumentan este concepto o esta categoría que aparece allí, o que ustedes van a elegir entre esas 5 que se les presentaron. Esa es la actividad que cierra esta clase. Entonces, ya presentado el contenido em, el formulario que permite cerrar la clase, cerrar el desarrollo de su clase, vuelvo a consultar si hay dudas o consultas, comentarios o lo que se les ocurra. Profe, Diga. que a mí me llama la atención el tema como de las subcategorías de lo rural, que de repente nosotros al vivir en la urbe o en la parte, o sea, en la zona más urbana que existe en Chile, digamos, pensamos que tenemos acceso a todo fácilmente, pero en realidad uno se da cuenta que eh, a veces uno se siente más cercano a lo rural. Por ejemplo, yo que vivo en Rinconada, Maipú, soy la última chupa del mate de Maipú, y aquí solo llega una compañía de internet. Acá, no sé, pues la señal es súper inestable, digamos, de celular, porque hay poca señal. Entonces, al final de cuentas, uno se pregunta, vivo a 1 hora y cuarto, 1 hora y media del centro de Santiago, cuando el tráfico está bueno 1 hora. Entonces, uno se pregunta, oye, ¿qué tan urbano soy yo? Y, por ejemplo, yo que he ido a San Felipe, me tocó estar en una parcelita allá en San Felipe como una persona conocida, y ellos no tenían acceso a internet, tenían sus cultivos porque vivían en la parcela y todo el tema, pero también estaban a 40 minutos de la zona más urbana de San Felipe, donde tenían acceso a todo. Entonces estaban a menos distancia, pero era mucho más rural que lo que vivo yo, que son cosas pareadas y todo el tema, y se supone que hay más personas viviendo por metro cuadrado, supongo yo, pero estoy como al final todavía, no sé, en los árboles. Estoy como a medias, no sé si se entiende. Entonces como que siento que a veces las categorías son muy generalizadas, pero no existen subcategorías. Y de repente por ahí va el tema, me parezco más a San José de Maipo quizás que a la parte más céntrica de Santiago, y viviendo más en una comuna mucho más urbana, supuestamente. Exacto, justamente me refería a esas consideraciones que tú haces, y seguramente en lo que llamamos urbano de la ciudad de Santiago, en la parte periférica, sobre todo los niveles de conectividad a servicio o equipamiento, pueden ser incluso bastante peores que las condiciones que tienen personas que se supone que viven en lo rural, pero si tienen buen equipamiento y buena conectividad, se ven aminorizadas esas desventajas o maximizadas esas ventajas. Entonces el concepto es súper difuso, y es cada vez menos categórico en el sentido de decir como, no, de aquí en este número en adelante, como dice el gobierno de Chile,
más de 2.000 habitantes ya es urbano. Y es como, no es seguro. No es seguro que eso pueda ser así. Hay sectores de más de 2.000 habitantes que tienen peores condiciones de conectividad y de urbanidad que otros. Entonces, todas esas consideraciones son súper importantes cuando estamos hablando de definir lo rural y lo urbano. Buen comentario, Gonzalo. Me parece que has retratado como de la mejor forma posible esto que, que es difuso, cada vez más difuso, y en el sentido del desarrollo de nuevas categorías, como tú lo planteabas. Hay muchas personas o hay muchos autores y autoras que han propuesto nuevas categorías. Lo urbano, lo meto rural, etcétera, etcétera. Lo metropolitano incluso es algo que mezcla como ambas cosas. Lo metropolitano intenta decir que hay distintos como niveles desde el centro hasta la periferia, eh, con niveles de urbanidad, pero que todos parten de un sistema que se llama la metrópoli. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, de algunos de esos conceptos, pero ninguno de esos conceptos, como lo urbano, ha sido conceptualizado por casi ningún país. En Chile hay urbano y rural. En la mayoría de los países de Latinoamérica que cuentan a su población con censos cada 10 años o un poquito más en algunos otros casos, diferencian urbano o rural. Ninguno tiene incluida como una cuestión intermedia o una subcategoría. Eh, entonces todavía, a pesar de que la disciplina lo ha estado discutiendo durante mucho tiempo, todavía las políticas públicas o los gobiernos no lo adoptan como como nuevas categorías. Y eso también es una cuestión que hay que ir mejorando, porque nos permite diferenciar formas de habitar, necesidades distintas y por lo tanto políticas públicas distintas. ¿Algún otro comentario? Profe, Diga. lo otro que alcancé a ver en las diapos antes, porque alcancé a echarle un ojo antes de la clase, y que no lo escuché muy bien, fue el tema de la globalización. Eso sería como también otra categoría de lo urbano, porque al final la globalización incluye lo urbano y lo no urbano, digamos. Es como para todos. Y lo otro que le iba a comentar era sobre el tema de como esta como conveniencia que existe entre los dos ámbitos como urbano y no urbano, porque nosotros como urbanos dependemos mucho de lo rural, por lo menos lo que tiene que ver con la alimentación. Pero ¿de qué dependen ellos? De nosotros. Ujú. Podría ser quizá medicina, quizá vestimenta, no sé, quizá otro tipo de cosas, pero que ellos también las pueden tener de otra forma y las han tenido siempre de otra forma. Sí. Entonces, no sé si será que es una conveniencia mixta o solo nosotros convenimos de ello. Esa es bueno, también sigue siendo una pregunta abierta, pero lo principal es entender que también los sistemas de producción agrícola necesitan de gente que compre esa producción. Y eso sí está en la ciudad. Los sectores de distribución y de compra de los materiales que surgen de las áreas rurales son la principal necesidad. Más allá de que claro, de que los productos industriales permitan mejorar la calidad de vida de la gente que vive en los sectores rurales, lo principal es que la producción primaria tiene que ser consumida por alguien. Eh, ¿Cierto? Tiene que ser comprada por alguien, ya sea la extracción minera, la extracción forestal o los alimentos que se producen en el área rural tienen que ser comprados por alguien, si no esa actividad no existiría como actividad económica, por lo tanto la gente no podría vivir en el campo. Esa es como la principal necesidad que tienen ellos o el sector del campo respecto de la ciudad, los consumidores, finalmente. Es una cuestión económica que es más compleja que solo ese factor, pero finalmente es el principal. Y luego estarán los productos que pueden llegar de la ciudad al campo, que tampoco son tantos.
Finalmente esa es la principal necesidad de ellos respecto de lo urbano. Y respecto de la globalización, justamente la globalización es un factor que empieza a desdibujar más todavía el concepto de lo rural y lo urbano. Puede haber, pueden haber personas, se supone que lo urbano es complejidad social, la posibilidad que tenemos de desarrollar relaciones sociales, pero puede haber gente en la ciudad que esté conectado, como lo estamos hoy día, con sectores múltiples del mundo, rurales, urbanos, y da lo mismo. Y yo no sé si esta conversación que estamos teniendo, por ejemplo, está mediada por una definición entre lo urbano y lo rural, mientras que antes sí, antes las relaciones sociales se desarrollaban en el campo o en la ciudad. Hoy día el espacio virtual desdibuja todo eso y al mismo tiempo le permite a los sectores más rurales tener la suficiente conectividad para disfrutar de la mayoría de las cuestiones que tienen los sectores urbanos, eh, que no son la complejidad social, que eso sí es propio del urbano y que no está en lo rural, pero el comercio, por ejemplo, online, ha permitido a los sectores rurales tener acceso a casi todas las cosas que tenemos nosotros, los que vivimos en ciudades. Y así se van como acortando estas brechas de diferenciación. Entonces la globalización lo que hace justamente es difuminar todavía más el concepto. Esa es como la principal idea que trae consigo este nuevo factor que se llama globalización. ¿Hay más dudas? Voy a dejar de grabar en este momento para que no quede tan pesado el video para los compañeros que no pudieron